Con ojos de fuego, con rostro de sol. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de cada una de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Muchas gracias, te damos por el tiempo que nos brindas en la radio. Gracias te damos y también agradecemos a todos aquellos que nos van a ver o escuchar, ya sea en vivo o a través de la grabación. Les damos gracias. Bueno, iniciemos entonces con el tema que tienen para hoy, María Elena. Claro que sí. La última vez que estuve platicando con ustedes, yo mencionaba la importancia del perdón y el perdón quedaba justo y hacía mención de lo que realmente perdonó Jesús. A veces nosotros pensamos que lo que nos hacen es tan fuerte o que no podemos perdonar, pero no hubo nada que nosotros pasemos en esta vida que no lo haya pasado Jesús. Entonces, Él perfectamente conoce y sabe el dolor profundo que hay en cada herida, ya sea en los tres niveles, comentábamos, si la herida es en nuestra alma, a través de nuestras emociones, o bien física, si ha habido una agresión física o inclusive espiritual, con la separación de Dios, de Jesús con el Padre, su espíritu fue lastimado. Entonces, en los tres niveles Él conoce el dolor y el sufrimiento, pero aún así perdonó. Y no solo perdonó, decíamos que el tener el perdón o hacer un perdón divino, no solamente es perdonar, o sea, liberarme yo, sacar esta ofensa, volverme a ser libre de esa ofensa, sino también liberar a la persona que nos ofende. Y el perdón divino va más allá. No solo me perdono, o no solo me libero a la otra persona, pero además bendigo a la otra persona. Pues eso es precisamente ese perdón solamente lo podemos hacer a través de el Espíritu Santo en nosotros. Humanamente no es posible. Humanamente somos egoístas. Reconocemos solo nuestro dolor, la ofensa, todo lo que es en nosotros, pero no vemos lo que la otra persona está sintiendo o está teniendo. Entonces, la bendición o lo que Dios hace con el perdón, no solo que perdona, sino además bendice. Entonces, yo estaba en estos días en la lectura de su palabra y me llamó mucho la atención cómo es tan importante bendecir, no solo cuando perdonamos, sino también bendecir a las personas, porque de lo contrario no podemos hablar de bendecir, sino también hablamos de maldecir. Y cómo tiene un efecto, una bendición en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de una ciudad, inclusive en la vida de un país. Cómo tiene un efecto espiritual y real, físico, cuando nosotros bendecimos o también cuando nosotros maldecimos. Y esto me llamó la atención porque estaba yo leyendo las escrituras y no sé si recuerdan, un poquito más adelante lo voy a mencionar, pero es cuando conquistan Jericó y ahí Josué da una maldición, hace una maldición. Todo aquel que volviera a restablecer Jericó levantó una maldición. Más adelante voy a leer cómo está esa maldición y dice que se cumplió y se cumplió muchos años después. O sea que esa maldición trasciende generaciones. Así como la bendición trasciende generaciones, también la maldición trasciende. Habían pasado muchos años desde que Josué dijo esa maldición y con el tiempo fue cumplida.
Entonces, viendo cuál es el origen de recibir bendiciones o recibir maldiciones, pues lo más sencillo, lo más práctico es a Deuteronomio 28, ir a su palabra, porque ahí es tan clara, tan sencillo. Dice en Deuteronomio 28, 1:2, perdón, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vean lo que pasa. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Entonces el secreto es que tú oigas la voz de Dios. Si tú oyes la voz de Dios y obedeces su voz, entonces vendrán estas bendiciones. Ni siquiera tú las vas a pedir. Dice que te alcanzarán. O sea, irán detrás de ti. Imagínense, ahora lo importante de esto no es si leo la palabra, no importa si estudio la palabra. Dice que si oyeras hoy su voz. Entonces, si oigo su voz, ¿en dónde puedo oír su voz? Antes de decir si no importa si leo o estudio, sino ¿en dónde oigo su voz? Su voz está aquí, en la Biblia. Entonces es ahí donde voy a escuchar su voz. Entonces dice, si oyes su voz, entonces obedece lo que él te está diciendo. Y entonces vendrán todas estas bendiciones después de Deuteronomio 28, más adelante hasta el capítulo 28, 14, el capítulo 28, versículo 14, hasta ahí todo da una lista de bendiciones. Ustedes empiecen a escudriñarla y vean cuánta bendición en todo sentido, en economía, en familia, en salud, contra los enemigos, en fin, ahí viene todas las bendiciones que nosotros recibiremos si oyen la voz de Dios. Y lo contrario de la bendición viene más adelante, el 28:15 dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová. Entonces, el secreto o la forma es oye la voz de Dios, porque dice que si no oyes la voz, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te indico hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, ahí está, no hay más. Si yo quiero ser bendecida, lo único que tengo que hacer, así llamémoslo, es escuchar su voz y obedecerle. Ahora hay algo importante, lo que yo les decía. Puedo yo leer las escrituras o yo puedo estudiar las escrituras, pero aquí lo importante es si yo oigo su voz. Y para oír su voz yo necesito tener una relación con él. Necesito saber distinguir cuando él me está hablando o cuando no lo está haciendo. Cuando no es él. Entonces, ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿tú oyes la voz de Dios? Yo oigo tu voz, Señor. Yo te escucho. ¿Y cómo te escucho hablar? A través de la lectura. ¿Qué hoy me quieres decir? ¿Qué hoy quieres que yo conozca? Y una vez que tú me hables a mí, yo tengo que obedecer. Porque entonces vendrán sobre mí todas las bendiciones que hace mención aquí. Y ustedes pueden ver en ese capítulo 28 que las bendiciones son, pues relativamente estamos hablando a lo mejor del versículo del 3 al, del capítulo 28, versículo 3 al 14, habla de bendiciones.
Pero ya después del 28 al 15, donde habla de maldiciones, la lista es mucho más larga, mucho más larga. Entonces, si nosotros estamos viviendo alguna, aquí es leer con detenimiento. Si algo en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestra circunstancia está operando una maldición, es por este motivo, porque no oyen la voz de Dios o no oímos la voz de Dios y no le obedecemos. Y ahí está una consecuencia. Ahora dice, entonces es importante que nosotros leamos, o que nosotros leyéramos cada uno, porque inclusive ahí dice que enviará enfermedades como las que envió a Egipto, con tumores, con sarna. Dice que nuestros enemigos nos alcanzarán. Dice que habrá, no enviará la lluvia para nuestra, pues sí, para lo que nosotros sembremos, para nuestro trabajo. Entonces es importante que nosotros revisemos cada punto. Y estamos hablando como, digamos, el fundamento de la obediencia para recibir bendición o recibir maldición. Pero durante la escritura, que es su palabra, recuerden, si oyeran hoy mi voz. Habla de muchas situaciones que nosotros hacemos y que por eso no somos bendecidos. Y aquí es uno de esos puntos del que quiero hablar el día de hoy. Dice, hay otra cosa, una cosa importante en esta situación. Recordemos que cuando Cristo vino y murió por nosotros, Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Así como pagó todo, nos rescató de Satanás, nos rescató de nuestro pecado y que éramos esclavos de Satanás, que nos perdonó todos los pecados, también algo que hizo, además de perdonar nuestros pecados, es convertir esas maldiciones que nosotros merecíamos ahí ustedes pueden ver a detalle qué es lo que atrae una maldición. Entonces, ustedes pueden ver, dice que en la cruz Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Así como nos libra del pecado, nos quita el pecado y nos acerca al Padre, porque antes no podíamos acercarnos al Padre, ahora también hace por su sangre, por lo que hizo. Imagínense qué bendición tan más grande. Es algo que también Él hizo a través de la cruz. Aquí en Gálatas 3:1 dice, porque ahí está mencionando Pablo, les dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya pagó. Ya no es por obra. Sin embargo, ustedes recuerden que Cristo vino a cumplir esa ley y precisamente al cumplirla, Él tuvo que pagar. No fue que el Padre olvidara y que perdonara. Hubo un pago. Se tuvo que hacer un pago. Tuvo Jesús que venir a cumplir. Pero gracias a eso que hizo Jesús, gracias a que Él pagó, nosotros no recibimos lo que merecíamos. Y en Gálatas 3:13-14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así como nos redimió, o sea, pagó, nos quitó del pecado, también nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él murió la muerte de un maldito. Todas las maldiciones que estaban sobre nosotros fueron sobre Él. Y dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que hemos creído en Cristo. Dice, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, y también en Isaías 53:6 dice que fue revocado o cancelado toda maldición. Ahora, si ya fue pagado, si ya Cristo murió por nosotros y nos redimió de la maldición, ya está hecho legalmente, Él ya no procede que haya en nosotros maldición, pero tenemos nosotros que hacerla una realidad. Y para hacerlo una realidad tengo que conocer cuáles son las causas que trajeron a la humanidad o nos trajeron de manera personal maldiciones para entonces recibir bendiciones. Y bueno, hay varias razones, varias causas, solamente estoy enunciando unas, pero en toda la Biblia habla, ustedes pueden ver cuántas veces la Biblia, o sea, la palabra de Dios, su voz habla de este tema de bendecir o maldecir tantas veces que yo creo que es tan importante que nosotros conozcamos, que nosotros profundicemos para poder escuchar la voz de Dios respecto a bendiciones y maldiciones, para que podamos vivir una vida victoriosa, para que podamos tomar la promesa, cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, solamente voy a mencionar algunas, hay otras que ustedes busquen en su palabra, oigan su voz y lo escuchen y obedezcan. Dice causas, una es la idolatría, el ocultismo, deshonrar a los padres, relaciones ilícitas, injusticia, débiles y desvalidos, viudas, huérfanos. Y bueno, aquí hay algo muy importante. Yo creo que alguien más indefenso es un bebé en el vientre de una madre cuando es abortado. Esto trae, y lo dice su palabra, ¿eh? No tengo aquí las citas, pero ustedes pueden buscarlo. Dice confiar en uno mismo. Aquí en esta palabra dice que maldito aquel que confía en el hombre, y nosotros somos hombre. Entonces, cuando confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestros talentos, recuerden cuando nosotros hablábamos de humildad, siempre tenemos que compararnos o tenemos que compararnos con este Dios tan grande. Él nos hizo. ¿De qué nos gloriamos? Si los dones, los talentos, las habilidades, Él no las dio, no son propias. Entonces, imagínense si confiamos en estas habilidades, por eso es tan importante que nosotros le busquemos y escuchemos su voz. Él sí es, Él es sabio. Si tenemos nosotros un poco de sabiduría es porque Él no las dio a nosotros. Entonces, confiar en uno mismo, confiar en mi talento, yo me puedo equivocar, pero no, Él es perfecto. El hurto, la mentira, el mentir o jurar en falso, que bueno, es eso, y robar a Dios. Les repito, solamente estoy mencionando algunas, hay más todavía y que están escritas ahí, porque ahí dice, si haces esto, entonces maldito serás, y si haces esto, maldito, entonces eso no lo tengo que hacer. Yo oigo la voz y me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, no robes, honra a tus padres, no ten relaciones ilícitas, porque trae una consecuencia de maldición. Y yo quiero ser bendecida. En Proverbios 26:12 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, si algo yo estoy viviendo no en bendición, es porque hubo una causa. Y aquí lo sorprendente de lo que yo quiero decir es, no solo me afecta a mí, sino
va a afectar a mis generaciones. Una generación donde yo bendiga a mis generaciones, oigan su voz, la voz de Dios y lo obedezca, esta bendición no solo me va a alcanzar a mi vida, sino va a alcanzar a la vida de las generaciones futuras, así como una maldición. Entonces, imagínense qué tan importante es. Yo les comentaba que puede tener un efecto no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra ciudad y hasta la vida de nuestro país. Entonces hay que revisar, preguntarle a Dios, alguno de nuestros antepasados cometió alguna causa que provocó que esté ocasionando esto. También en la Biblia trae las consecuencias. La pobreza, les decía, la enfermedad, todo lo que trae una maldición, para que nosotros estemos en bendición. Decía alguna persona cómo llamar o cómo ser, cómo funciona maldición. Dice que es como una sombra que te oprime, que te hace tropezar, que te impulsa a una dirección que no deseas. O sea, como haciendo un comentario así de que yo me esfuerzo y ya parece ser que las cosas van a salir bien, voy a salir de la situación económica donde está y de repente no se hace nada. Entonces, algo está pasando, algo espiritual está pasando allí y tenemos que preguntarle a Dios. Tenemos que preguntar qué es lo que está operando, porque si ya sabemos que toda maldición no viene sin una causa, hubo algo que no oyeron, ya sea nosotros o nuestros antepasados, no oyeron su voz y no lo obedecieron. O vamos a suponer, oyeron su voz y no lo obedecieron. Porque aquí está, esta es su palabra, ha estado escrita durante tantos años. Y nosotros lo vemos a raíz de lo que nosotros estamos viviendo, pero esta palabra la conocían también, no sé si la conocían, a veces es también por desconocimiento. Dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, qué tan importante que nosotros podamos saber, escudriñar esto y conocerlo. Ahora, una de las razones aquí, de las causas que había yo mencionado y que quiero comentarles a ustedes, es hablar palabras de poder. Cuando nosotros ya sea que vamos a decir a una palabra para bendecir, o también vamos a decir una palabra para maldecir. Este es lo que a mí me llamó, que les comentaba yo al principio de lo que sucedió en Josué. Estas palabras, dice que en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto puede, mi boca puede bendecir o mi boca puede maldecir. Y normalmente estas palabras son pronunciadas por los que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros jefes, nuestros gobernantes. Imagínense. Y también nosotros, si nosotros estamos en autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestros alumnos, sobre nuestros familiares, sobre la gente que Dios nos ha colocado cerca de nosotros, entonces imagínense que es importante. ¿Qué tan importante es una palabra de bendición en una familia? Que los padres bendigan a los hijos, bendigan su destino, bendigan su propósito, porque entonces se va a cumplir. Recuerden que el inicio de esta plática era que Josué 6:26 dice, en aquel tiempo ya habían conquistado Jericó y ya la habían tomado. Dice que en Josué 6:26 dice, y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová
el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, si tú lo levantas, tu primogénito va a morir y también tu hijo menor. Era una maldición que había hecho Josué, y les comentaba que pasaron años. Y en Primera de Reyes 16:34 hubo una persona que levantó nuevamente Jericó. Estaba en el tiempo del rey Acab, y en Primera de Reyes 16:34 dice, habían pasado ya muchos años, a lo mejor más de 500 años. Y no sé si Giel, que fue la persona que levantó Jericó, conocía de esta maldición. Pero dice aquí que en su tiempo Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. 500 años, pero se cumplió esta palabra. Y por eso la importancia de bendecir con nuestras palabras. Aquí hay otro ejemplo. Sale Jacob de la casa de su suegro y se lleva a Raquel, y Raquel se lleva unas imágenes de la casa de su suegro. Bueno, en este caso de su padre. Se llevó unas imágenes, y entonces su suegro va y alcanza a Jacob y le dice, ¿no? que le devuelvan esas imágenes. Y vea la palabra que dice Jacob sobre Raquel. Dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Pero dice aquí, Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Dice que aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Ahí está dando una maldición sobre la vida. Y vean, aquí Jacob amaba a Raquel, pero no supo. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que nosotros decimos, con las palabras que nosotros pronunciamos. Y a veces esas palabras van contra nosotros mismos. Fíjense qué fuerte es esto. Aquí hay un caso. Este es el caso de Rebeca e Isaac. En Génesis 27:46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. Y esto es porque su hijo Esaú se había casado con gente fuera del pueblo de Israel. Entonces ellas le traían mucha dolor tanto a Rebeca como a Isaac. Pero vean lo que dice Rebeca. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Eter. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, o sea, como las que había tomado su otro hijo, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Vean. Pues eso no es hablar bien de uno mismo, ¿no? Cuando a veces dice, me quiero morir. Fíjense, tengamos cuidado con lo que decimos. Porque es algo que palabras están poniendo sobre nuestras vidas. Y bueno, quisiera terminar con esto muy importante. ¿Cómo es? Primero es reconocerla. Reconocer si yo o alguien anterior ha hecho algo que trajera, en este caso hablando de las palabras, hacia nuestra vida. A veces nuestros padres nos pronuncian muerte más bien sobre nuestras vidas, sobre nuestros destinos, y también nosotros hacia otras personas. Y entonces es primero reconocer, sí, Señor, yo he hecho esto.
o cualquier otra causa que haya traído una maldición. Yo quiero recibir bendición. Yo quiero oír tu voz, Señor, y quiero obedecerte. Si tú me pides que honre a mis padres, honro a mis padres, Señor. Si tú me pides que no debo de tener relaciones ilícitas, lo tengo que hacer, Señor. Cada parte, Señor, que yo oiga tu voz y yo te lo diga, yo obedezca. Primero es reconocer, después me arrepiento. Me arrepiento de haber ofendido, de haber lastimado. Imagínense que con mis palabras marqué un destino a un hijo, marqué un destino a una persona. Y entonces, yo me reconozco, me arrepiento, renuncio, o sea, ya no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, porque ahora veo la consecuencia de mis palabras y resisto. O sea, porque va a haber una nueva situación. Entonces, resisto, ya que resisto a Satanás. No voy a provocar una causa que me traiga mal. Yo quiero recibir bendición. Entonces, en Santiago 4:7, recuerden, dice, someteos pues a Dios, o sea, obedezcan a Dios. Resiste al diablo. ¿Cómo va primero? Sométete pues a Dios. Entonces primero obedece a Dios y entonces puedes resistir al diablo y él va a huir. No es al revés. O sea, no te resisto y después obedezco a Dios. Primero tengo que obedecer a Dios y de esa manera entonces sí puedo resistir a nuestro enemigo. Pues muchas gracias por este tiempo. Espero que sea una bendición porque eso es la intención de este programa. Que cada palabra que nosotros demos sea una luz para nuestras vidas. Que podamos vivir en la vida victoriosa que Dios ha conseguido en esa cruz. Buenas tardes.